En concreto, lo que ha ocurrido es que destruyeron un monumento de Osvaldo Bayer, ¿sí? Como les decía, una cuadrilla de Vialidad Nacional demolió este martes un monumento con la imagen del escritor y periodista Osvaldo Bayer, que estaba ubicada al ingreso de la ciudad de Ríos Gallegos sobre la Ruta Nacional número 3, un monumento que estaba allí desde el 24 de marzo del año 2023. Esto pasó apenas horas del 24 de marzo, ¿sí? Como un nuevo ataque del gobierno, como decíamos, a la memoria, ¿sí? Bueno, en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pudo ver como una topadora arremete contra el monumento a Osvaldo Bayer, y esto representa un ataque no solo al autor del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Ahí estamos viendo justamente las imágenes de esa topadora de Vialidad Nacional. Como les decía, ¿no? Esto representa un ataque no solo hacia el autor del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, un libro que luego se hizo película y llevó como nombre La Patagonia Rebelde, ¿no? Se hizo tal vez más conocida por esa producción cinematográfica, sino que también esto también representa un ataque a las víctimas, ¿sí? De aquel episodio que tuvo lugar en nuestro sur. Bueno, fueron diferentes organismos de derechos humanos, políticos, gremiales, los que repudiaron lo sucedido. Inclusive en el día de hoy tuvo lugar una marcha en el centro porteño para denunciar este hecho. Quien también se manifestó fue el intendente de Ríos Gallegos, estamos hablando de Pablo Grasso, quien habló que el gobierno nacional con este hecho lo que quiere hacer es borrar la historia y dijo que van a intentar volver a poner el monumento en su lugar. Pero recordemos brevemente quién fue Osvaldo Bayer, ¿sí? Él nació el 18 de febrero del año 1927 en Santa Fe y murió a los 91 años el 24 de diciembre del año 2018. Recuerdo que Barricada TV estuvo ahí cubriendo el acto que se realizó en su homenaje a pocas cuadras de su casa en el barrio de Belgrano. Fue un intelectual anarquista profundamente comprometido con las luchas de los obreros y de los pueblos originarios, y como les decía antes, ¿no? Su principal investigación fue sobre los eventos que sucedieron en Santa Cruz entre el año 1920 y 1921, cuando 1.500 obreros y líderes sindicales fueron reprimidos y asesinados por el Estado Nacional. En ese momento estaba al frente de la presidencia Hipólito Yrigoyen. Lo que estaban haciendo estos trabajadores, estos obreros, era una huelga muy importante justamente contra estancieros y terratenientes locales. Para hablar sobre esta situación nos interesaba conocer la opinión del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y por eso le agradecemos muchísimo a Diego Petrafesa, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, que tiene la amabilidad de atendernos. Diego, ¿cómo andás? Muchas gracias por estos momentos de charla. No, gracias a ustedes. Ustedes saben que son nuestros compañeros, además de colegas, y hacen un periodismo necesario en estos tiempos de tanta miseria. Así que los agradecidos somos nosotros de poder tener este espacio. Bueno, gracias, Diego. Bueno, quería preguntarte por la figura de Osvaldo Bayer, ¿qué recuperación hacen ustedes del CIPREVA, justamente de su figura? Leíamos en las redes sociales que ustedes recuperaban a Osvaldo en tanto sindicalista y periodista, ¿no? Dos tareas que llevaba de manera simultánea. Bueno, Osvaldo Bayer es el secretario general honorario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Y por qué lo distinguimos y nos distinguimos con esa tutela, con ese padrinazgo? Porque él fue secretario general de los trabajadores de prensa entre 1959 y 1962, y porque además en una etapa en donde el CIPREVA ya estaba naciendo y la UTBA estaba empezando a morir, la burocracia de la UTBA estaba empezando a languidecer, él tuvo una actitud en el medio del conflicto, en el diario Crítica, de encabezar la lista de aquellos que ya se estaban oponiendo a la entrega que la UTBA estaba haciendo de sus trabajadores, de sus afiliados. Por lo tanto, nosotros en general decimos, Juan, que nosotros somos trabajadores de prensa,
pero primero somos trabajadores, nos reconocemos como trabajadores. Y Osvaldo fue siempre alguien que levantó la bandera de los trabajadores, del concepto de la dignidad del trabajador, y por eso que nosotros lo tenemos como referente, ¿no? Ha sido siempre, además, un periodista que ha acompañado las luchas de los trabajadores de prensa y ha sido siempre, bueno, una figura que ha sostenido esto que en particular yo llamo periodismo decente, ¿no? Que es la etiqueta que se dio a sí mismo Robert Cox, el director del diario Herald, cuando le preguntaron si él durante la dictadura había tenido coraje. Bueno, yo creo que debemos reivindicar el periodismo decente, el ejercicio libre y digno de la actividad. Y en ese sentido, Osvaldo Bayer ha sido largamente un maestro. Creo que la palabra maestro incluso le queda chica. Clarísimo, Diego, muy, muy buena este análisis que haces, la lectura. También quería preguntarte por, bueno, todo esto ocurre en el marco del gobierno de Javier Milei, un gobierno que viene atentando fuertemente contra los derechos en general, los derechos de los trabajadores, pero también de los trabajadores de prensa. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, hace una horita o más, un camarógrafo de la agencia Reuters fue atropellado por las fuerzas policiales que estaban reprimiendo a los jubilados en el Congreso. Ni les cuento, ustedes lo han cubierto con mucha intensidad y con mucha pasión, la situación de nuestro colega reportero gráfico Pablo Grillo, todavía peleando por su vida. Es cierto, con avances, pero todavía en una situación muy delicada. Nosotros, en lo que hace a la actividad periodística, decimos que protestar no es delito y cubrir una protesta no debería poner en riesgo nuestra vida. Y sin embargo es lo que ocurre. Y por supuesto, como ustedes bien dicen y como ustedes bien reportan a diario, esto se da en un marco en donde, como bien, y ayer se cumplían otro aniversario, ¿no? 48 años de la carta de Rodolfo Walsh, eh, la miseria planificada que viene a replicar el gobierno con el espejo de la dictadura necesita periodistas que no cuenten, necesita miedo, necesita que así como en la marcha del miércoles pasado mucha gente decidió no ir por el miedo a la represión que habían hecho, bueno, necesitan que muchos trabajadores y trabajadoras de prensa tengan miedo de contar. Y hay una triste noticia para ellos, y es que nosotros vamos a seguir levantando las banderas de Rodolfo Walsh, vamos a seguir levantando las banderas de Osvaldo Bayer, de un periodismo ligado a la felicidad del pueblo, de un periodismo que no trabaja para los dueños, sino que trabaja para la construcción del bien común. Así entendemos en el CIPREVA lo que debe ser nuestra tarea. Por supuesto, somos víctimas a veces selectivas de la represión de Patricia Bullrich, pero no nos queremos poner en, en, en situación privilegiada. Patricia Bullrich, el gobierno de Milei, reprime a todo aquel que quiera manifestarse contra una vida que sea, como ellos proponen, para el que tenga plata para pagar. Nosotros creemos que la vida es otra cosa, que la dignidad del pueblo es otra cosa. Y por eso nos apuntan a nosotros y a todo aquel y a toda aquella que entienda que la vida tiene que estar puesta al servicio de los demás y la vida tiene que ser vivida y celebrada en lo colectivo y tiene que ser vivida y celebrada en el marco del bien común. Si todos no estamos bien, nadie puede estar bien. En eso creemos, eso militamos y entendemos también que todo aquel que entienda lo mismo y que milite lo mismo va a ser el blanco del odio y de la violencia del gobierno y contra eso protestar. Clarísimo, Diego. No sé si hay algo más que quieras decir, algo sobre lo que quieras poner el foco. Me interesaba también preguntarte, hablaste recién sobre el homenaje a Rodolfo Walsh. Veíamos también las imágenes que ayer estuvieron allí en el lugar donde fue asesinado por la dictadura militar. Si querés contarnos un poco sobre eso. Sí, porque mira, justamente ayer en el acto hablábamos de algo que es una militancia que tenemos en el sindicato, ¿no? Que es recordar
a nuestros próceres, a nuestros maestros, también o sobre todo desde su rol sindical. Fue muy importante el rol sindical de Rodolfo Walsh, era una figura que muchas veces no se detiene porque ha sido tan grande su tarea profesional y su tarea militante en Montoneros que pareciera que el resto de su trabajo queda un escalón abajo. Y no es así. Nosotros ayer y siempre reivindicamos al autor de Operación Masacre, por supuesto, al redactor de la Carta a las Juntas, un trabajo de periodismo valiente, pero de rigor profesional, como pocas veces se ha visto, también. Su militancia en Montoneros, por supuesto. ¿Eh? ¿O alguien cree que esos periodistas que salen en ciertos canales de cable no militan? Claro que militan. Militan el odio, militan el trabajo y la defensa de los intereses de los dueños. Y Rodolfo Walsh era un militante y lo reivindicamos también como militante. Pero también nos quedamos y abrazamos, al igual que Osvaldo Bayer, esa faceta que no siempre se ve, pero que nosotros sí destacamos porque nosotros no iniciamos ningún camino, somos continuadores del camino de otros. En la figura de Walsh ha tenido también allí una, una personalidad digna de imitar. Y por último, y ya no los quiero hinchar más, pero entendemos también que a nosotros, en tanto periodistas, Juan, bueno, nos cuesta ser Rodolfo Walsh. Si yo te digo que yo quiero ser como Rodolfo Walsh, en realidad estoy haciendo un ejercicio de soberbia inalcanzable. Y sin embargo, mira, acorde a esta época, nosotros en algo sí nos podemos parecer a Rodolfo. ¿Sabes qué? En la tenacidad de contar, en tiempos difíciles, como él decía, en la tenacidad de contar. Si Walsh, camino a San Vicente, aquel 25 de marzo de 1977, hubiera dicho, ¿y esta carta quién me la va a publicar? Mejor la tiro al tacho, hoy nos hubiéramos perdido ese capítulo tan importante en la historia más negra de la Argentina. Contar, contar siempre, donde se pueda, cómo se pueda, cuando se pueda. Pero el día que el trabajador y la trabajadora de prensa crea que contar es un riesgo, que contar no vale la pena, ese día va a caer una lágrima sobre la tumba inconclusa de Rodolfo Walsh y sobre la tumba de nuestro querido Osvaldo Bayer.